Madre mía, que se viene comentando sobre Can Yaman y Demet Özdemir es una auténtica locura. Parece que por fin han gritado su amor a los cuatro vientos, pero ojo, que hay una razón oculta que nadie, pero nadie, había visto venir. Prepárense porque esto tiene más giros que una telenovela turca. A ver, para ser honestos, llevamos meses, años casi, con el run de si Can y Demet estaban juntos, si se habían peleado, si solo eran amigos, y yo, la verdad, ya estaba un poco hasta el gorro de tanta especulación. Pero ahora parece que ya no hay duda. Se les ha visto juntos, súper acaramelados, en un plan que ya no se puede disimular. Adiós a las miraditas y hola a los abrazos públicos. Lo que a mí me vuela la cabeza es el cómo ha pasado todo esto. Porque si se acuerdan, hace nada, o eso decían los titulares, estaban más distanciados que nunca. Que si Can estaba en Italia, que si Demet tenía 1000 proyectos, y de repente ¡zas! Publican unas fotos, o bueno, se filtran, que no dejan lugar a dudas. Y no son unas fotitos de amigos tomándose un café, té. Estamos hablando de miradas intensas, de esos roces que dicen más que 1000 palabras. El salseo está servido. Ahora, lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi humilde opinión de fan que lo ve todo desde la barrera, es que esto no es casualidad. Hay algo más detrás de este grito de amor repentino. Muchos dirán que es porque realmente se quieren y ya no les importa lo que diga la gente. Y sí, puede ser. Pero piensen un poco. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ambos están en momentos de muchísima exposición mediática? A mí me da que hay una estrategia de por medio. Algo que beneficia a ambos. Quizás necesitan un impulso para sus próximos proyectos. Unos noviazgos públicos, sobre todo si son con galanes o divas tan cotizados como ellos, siempre generan un revuelo increíble. Y ese revuelo se traduce en titulares, en visitas a programas, en interés del público. Es una jugada maestra para mantenerlos en el ojo del huracán. Piénsenlo bien, Can Yaman está triunfando a nivel internacional, y Demet Özdemir es un pilar en Turquía y tiene cada vez más seguidores fuera. Si se confirman como pareja de forma pública y con este entusiasmo, la ola de atención sería brutal. Imaginen las portadas, las entrevistas exclusivas, las especulaciones sobre una boda, sería un bombazo constante. Y la razón oculta de la que hablo podría ser precisamente esa, capitalizar la atención. Quizás no es que no se quieran, ojalá que sí, sino que han decidido que el momento es ahora para sacar el máximo partido a su supuesta relación. Es como decir, ya que nos relacionan, hagámoslo público y que nos beneficie a todos. No es que sea malo, ojo, es una táctica de marketing moderna aplicada a las estrellas. Además, a veces cuando las cosas se ponen un poco difíciles en la carrera, o cuando hay competencia fuerte, una buena historia de amor, real o un poco orquestada, puede ser el salvavidas perfecto. Les da una imagen más cercana, más humana, y el público se engancha a la historia personal tanto como a la profesional. Lo que yo sospecho es que esta no es una decisión impulsiva. Debe haber habido conversaciones, planeamiento. Y quizás, solo quizás, la presión de los fans, que siempre les han sipeado a morir, también ha tenido su parte. Hemos sido tantos los que queríamos verles juntos que quizás han dicho, bueno, pues vamos a darles lo que quieren y de paso, nos sacamos tajada. Yo creo que este grito de amor es más calculado de lo que parece. No digo que no haya sentimientos, por favor, pero sí que la estrategia de comunicación es muy, muy potente. Están jugando sus cartas de forma inteligente, aprovechando el tirón mediático al máximo. Y la verdad, funciona. Porque aquí estamos todos comentándolo, analizando cada detalle, generando más y más interés. Son unos cracks de la gestión de imagen. Y para ser 100% sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico con final feliz, o al menos con un giro inesperado? Nos tienen enganchados. Y si esto les ayuda a seguir brillando en sus carreras, pues adelante. Al final, en el mundo del espectáculo, estas cosas pasan. Ahora les pregunto a ustedes, que seguro que lo ven más claro que yo, ¿creéis que esto es un amor verdadero e incondicional que por fin se libera, o pensáis que hay una estrategia de marketing detrás para impulsar sus carreras?